hablar sobre los modelos OSI y TCP/IP. ¿Qué es el modelo OSI? Bueno, realmente el modelo OSI va a ser la base de tus estudios eh, mientras seas un ingeniero de red y te va a ayudar a visualizar mucho la infraestructura. ¿Qué es OSI? OSI quiere decir Sistema de Interconexión Abierto. En inglés es Open System Interconnection. Garantiza la interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se creó la internet, o cuando empezó el movimiento de las redes, cada manufacturador quería su propio protocolo. Entonces Apple desarrolló, IBM desarrolló el suyo, Nobel desarrolló el suyo, Lacero desarrolló el suyo, y entonces se estaba visualizando un modelo donde cada quien quería apropiarse o apoderarse o establecer su protocolo de comunicación. Viene la ISO y crea el modelo OSI, establece un modelo de 7 capas, como lo vemos aquí, para garantizar flexibilidad y facilidad en el desarrollo de aplicaciones. Entonces, hoy en día, básicamente, por eso es que hablamos de switches capa 2 o switches capa 3, o estoy trabajando en la capa 7 del modelo OSI. Todavía usamos esto muy a menudo. Este es un switch capa 2, este es un switch capa 3. A eso se refiere cuando hablamos del modelo OSI. El modelo OSI a su vez define, según la capa, algo que llamamos Protocol Data Unit. Y muy importante, hablamos de capas. Son 7 capas que definen el modelo OSI. Vamos a verlo en la siguiente lámina. Aquí lo vemos, tenemos la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, enlace de datos y la capa física. Entonces esto es capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6 y capa 7. La capa 7 es la que está de cara al usuario y allí es donde hablamos de HTTP y Telnet. La capa de presentación es la que vemos a nivel de codificación, principalmente ASCII, y es la que se encarga de el formateo de la información MPG, JPG, AVI, todo lo que sea la capacidad de la computadora de mostrar un archivo, un video, una imagen. Eso lo está haciendo la capa de presentación del modelo OSI. En la capa de sesión hablamos de la administración de la comunicación entre las aplicaciones. Por ejemplo, SQL debe hablar con el SQL del otro extremo, entonces eso lo hace la capa de presentación. Igualmente vemos un protocolo muy importante aquí, el Remote Procedure Control. Es un protocolo muy utilizado en redes, en las redes de hoy en día, muy utilizado en redes Windows, y los RPC hablan entre ellos para poder garantizar la comunicación entre las aplicaciones. La capa de transporte es donde vemos comunicación entre los hosts, y aquí hablamos entonces de TCP y UDP. Recuerden, capa de transporte es TCP y UDP. La capa de red o la capa 3 del modelo OSI, hablamos de direccionamiento jerárquico y es donde hablamos de IPv4 e IPv6. La capa de enlace de datos, hablamos de direccionamiento plano y es donde hablamos específicamente de MAC. Y finalmente la capa 1, la capa física, es eminentemente transmisión de ceros y unos, es decir, transmisión de bits. Entonces, aquí hablamos de los PDU. Datos es el PDU que comprende desde la capa de aplicación a la capa de sesión. Segmentos es el PDU que se arma cuando el paquete pasa por la capa de transporte. Paquetes es el PDU, o se llama así al PDU, cuando la data pasa por la capa de red. Tramas es el PDU, o es el nombre que recibe el PDU, cuando el paquete pasa por el enlace de datos. Y bits es el PDU, el nombre que recibe el paquete, cuando pasa a la capa física. Entonces debemos recordar datos, segmentos, paquetes, tramas y bits. Datos, segmentos, paquete, trama, bits. Datos, segmentos, paquete, trama, bits. Estos son los PDU de la data cuando pasa por el modelo OSI. ¿Y cómo decimos eso que pasa por el modelo OSI? Es porque hay un proceso de encapsulamiento, que es este que está aquí,
Hay un proceso de desencapsulamiento, que es este que está aquí. ¿Qué quiere decir? Cuando el usuario está aquí arriba con su computadora e intenta navegar hacia un servidor en la web, por ejemplo, el paquete pasa por la red, debe salir por el cable de red, ¿ok? Debe salir por el cable de red. Y antes que salga por el cable de red, cuando sale el cable de red ya se convierte en bits. Es decir, está aquí, en la capa física. Entonces, antes que se convierta en bits, debe pasar por la capa de aplicación. Luego, la capa de aplicación le aplica una cabecera, luego va a la capa de presentación, luego va a la capa de sesión, luego va a la capa de transporte y cada quien le está asignando su cabecera al enlace de datos y bit. Este proceso downstream, este proceso hacia abajo para colocar el paquete en la red, se conoce como encapsulamiento. Y el proceso inverso, es decir, cuando el paquete llega del otro lado, no se lo muestra directamente al servidor, debe entrar por la red igualmente, debe entrar por la red. Entonces el paquete va subiendo, se le quita los bits, llegan a la capa de enlace de datos, el dispositivo abre, quita la información de la capa de enlace de datos, se lo entrega a la capa de red quita la información de red, la capa de transporte quita la información de transporte y va a la capa de sesión y así va sucesivamente hasta que llega arriba, y ese proceso es el que llamamos desencapsulamiento. Encapsulamiento, desencapsulamiento. Aquí vemos entonces los nombres de las capas, los protocolos que trabajamos y los equipos que se asocian a cada una de ellas. Vamos a ver aquí, a nivel de la capa física, empezamos por la capa física, hay una serie de estándares. Con el que más vamos a trabajar es con RJ45, que está asociado a las tecnologías Ethernet. Lo vemos en los hubs, en los repetidores, que es la capa física. La capa de enlace de datos, vemos Ethernet también, vemos HDLC, FREN-RELAY, PPP, vemos Metro Ethernet también aquí, y los equipos son los switches LAN principalmente. La capa de internet, vemos específicamente IP, en este caso podemos ver IPv4, IPv6, y el router es el dispositivo o el software que se encarga de manejar la capa de red. La capa de transporte, la capa 4, es donde vemos específicamente TCP, UDP, y los firewall trabajan principalmente aquí interpretando los puertos TCP o la multiplexación a través de los puertos. Los firewall hoy en día son mucho más inteligentes. Tenemos Stateful Firewall, tenemos Stateless Firewall. Básicamente hoy en día todos los firewalls son stateful, es decir, que conocen toda la aplicación y podemos tener filtrado desde la capa de enlace de datos, inclusive hasta el tipo de aplicaciones, que es lo que conocemos como content filtering. Las aplicaciones y la capa de presentación, aplicación y sesión son las capas 5 y la capa 7. Vemos estos protocolos: Telnet, HTTP, FTP, POP3 para correo, sistemas de voz, por ejemplo, que es una aplicación. Y los equipos que se encargan de gestionar ellos son también los firewalls o, por ejemplo, sistemas de detección de intrusos.